El día de hoy queremos compartir el mensaje: ¿cuál es el propósito de Dios para el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de Dios en el dolor? Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, mis hermanos, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, como un instrumento de Satanás que vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se manifiesta en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, de los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra del Señor, bendita palabra del Señor. Vivimos en un mundo roto por el pecado, mis hermanos. La vida es dolorosa y casi todo el mundo vive con alguna clase de dolor. El sufrimiento puede ser físico, quizás, mental, emocional, financiero, familiar, conyugal, social, espiritual, pero siempre duele, siempre lastima. Entonces el dolor es inevitable. Ninguno de nosotros puede decir, mis hermanos, que nunca ha sufrido o que nunca ha padecido. Y la palabra de Dios es clara con respecto a que seguir a Cristo no nos exime, mis hermanos, de sufrir. En lugar de ello se nos dice, óigame, que debemos esperar el sufrimiento. En otro texto, en San Juan 16:33, Jesús les dijo a sus discípulos: les digo esto para que encuentren paz y unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y es que sufrir por Cristo, mi hermano, mi hermana, debe de ser considerado como un privilegio, no como algo que tenemos que estarnos todo el tiempo quejándonos. Otro texto hermoso de Filipenses 1:29 nos dice que por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Y es interesante porque este versículo enfatiza que creer en Cristo y padecer en Él son ambos regalos de Dios. Entonces, mi hermano, el sufrimiento es algo intrínseco en la vida cristiana. Es parte de nuestra vida. Cuando Pablo escribe esta carta, la segunda carta de los Corintios que hemos leído en el capítulo 12, él está siendo atacado, mi hermano. Él está siendo atacado por enemigos y esto es devastador para Pablo. Es un golpe duro en su ministerio que está recibiendo porque su integridad es cuestionada. Su honestidad está siendo también cuestionada, su autoridad denigrada. Toda su enseñanza está siendo despreciada y todo por unos falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Corinto con un solo objetivo: enseñar mentiras, corromper la iglesia, deshacer la obra de Dios que Pablo había comenzado. Y querían aplastar a esa iglesia. Y claro, estos falsos maestros, para ganar audiencia, popularidad, empezaron a denigrar, a difamar a Pablo, porque querían destruir la confianza del pueblo en Pablo. Y por eso a él le duele mucho eso. Es un dolor muy profundo en el corazón de Pablo, porque lastimosamente todas las personas, óigame, estaban malinterpretando todo esto y la gente se volvió contra él. Hubo gente que le falló, gente que le hirió, gente que lo traicionó. Entonces,
El alma de Pablo estaba en agonía, su alma estaba triste, desilusionada, porque todo el amor, todo lo que él estaba haciendo, lastimosamente se estaba yendo a los suelos. Y cuanto más amor él les infundía, mayor era el potencial para hacerle daño. Tremendo esto, mi hermano. Y fíjense que el dolor más profundo en la vida humana no viene únicamente de una enfermedad, hermano. La enfermedad puede ser dolorosa y triste, y te toca también el alma, el espíritu. Pero alguien con una enfermedad terminal, si tiene a Dios en su corazón, puede estar en paz, puede sentirse rodeado de la gente que lo quiere, puede sentirse cuidado y amado. Pero cuando se siente rechazado, cuando se siente difamado, cuando alguien lo acusa a uno falsamente, cuando alguien lo traiciona, hermano, lo odia, esto hiere el alma. Y ese es el dolor más profundo. Es el mayor problema de la vida del ser humano. Cuando en las relaciones sufrimos, en la familia, en el matrimonio, cuando damos amor y en lugar de sentir amor sentimos rechazo, porque me ignoraron, porque me abandonaron, porque me reemplazaron por otra persona más joven o con otras cualidades, y eso me rompió el corazón. Cuando yo confié en alguien, di todo y me fallaron, me traicionaron, me rompieron la confianza. Eso duele. Ese sentimiento de pérdida, de lo perdí, nunca volverá, eso lastima a muchos hijos de Dios. Cuánta gente también se siente culpable porque qué hice mal, en qué fallé, por qué me sucede esto. Hay un sentimiento de pérdida que duele, hay desilusión. Yo pensé que sería diferente, y esto se produce cuando las expectativas que tenemos en las personas o en los proyectos de repente se vienen abajo y sentimos que ya la vida ya no tiene sentido. Cuando hay una injusticia, dices que esto es injusto, yo no me merecía esto. Duele muchísimo, porque a veces, hermano, son las heridas más grandes del corazón, ¿sí? Los sentimientos de soledad, cuando nadie te entiende, cuando estás solo, sola, cuando no le importas a nadie, aunque estás rodeado de personas. Muchas veces las personas pueden sentirse aisladas, incomprendidas o incluso invisibles en su propia familia. Tremendo. Hay una frustración espiritual. Señor, yo te he servido, yo he orado, yo he hecho esto y esto es lo que recibo, Señor. ¿Por qué me pasa esto? Muchos hijos de Dios sienten un gran dolor cuando su servicio no parece ser recompensado. Y eso, hermano, no es fácil de superar. Muchas personas en el camino de Dios tienen que tratar con ese dolor emocional, pero a veces lo ven como una molestia que hay que ignorar, como un obstáculo que hay que vencer o superar, y pareciera que si tenemos un sufrimiento, un dolor, hay que tratar en lo posible de eliminarlo lo más pronto. Pero la palabra de Dios, óigame, nos muestra que quizás las cosas no van a pasar de la noche a la mañana. Pablo le pidió al Señor en 3 ocasiones que le quitara ese sufrimiento, y Dios no se lo quitó, mi hermano. Solo le dijo: te basta mi gracia. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que uno de los propósitos del dolor y el sufrimiento es para que Dios pueda manifestar su gracia. Bendito sea Dios. Para que Dios pueda manifestar su poder en medio de ese sufrimiento, mi hermano. Ahora tenemos que entender eso. Tenemos que darnos cuenta que aunque Dios nos dé el pan del sufrimiento, ¿verdad?, como decía Isaías, y el agua de la aflicción, Él es un maestro. El dolor puede ser un maestro que Dios usa para transformar nuestra vida, mi hermano. Dios usa el sufrimiento para manifestar su gracia. Y qué bendición, mi hermano. Qué bendición. Porque a veces Dios responde no quitando el dolor ni el problema,
sino aumentando su gracia. Esto es maravilloso, porque eso nos devuelve la confianza en Dios, nos da acceso a su presencia, a su bondad, y nos da paz al corazón. Cuando experimentamos esa gracia, podemos tener seguridad en medio de cualquier adversidad, ¿sí? A veces el problema es que nosotros no queremos que Dios elimine el problema, sino queremos un alivio temporal. Y óigame, Dios quiere mostrar su gracia. Dios quiere regalarnos, óigame, paz en el corazón. Y hay que saber esperar en el silencio, mi hermano. Es bueno para el ser humano a veces sentir ese silencio, porque a veces, hermano, en el silencio Dios puede hablarnos también. Y grandes santos de la iglesia pasaron por esto, mi hermano, por dolores y sufrimientos. San Juan de la Cruz, ¿verdad? San Ignacio Loyola, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta también. Entonces, a veces, hermano, pensamos que nosotros los que seguimos a Dios no vamos a padecer dolor o sufrimientos. Entonces, el primer propósito es que Dios manifiesta su gracia en medio del dolor. En segundo, no todos los sufrimientos van a ser sanados rápidamente por Dios. Y es importante comprender, y muchas veces hay que tener esto presente, que el dolor es un maestro y no es un enemigo, mi hermano. Porque a veces pensamos que es un enemigo sufrir o que estemos padeciendo una situación adversa. Y es algo que Dios está utilizando para trabajar en nuestra vida, para moldear nuestro carácter. A veces, mi hermano, para quebrantar aquellas cosas que no son agradables para Dios. Entonces, ese sufrimiento emocional, ese dolor, puede ser un proceso necesario para reordenar nuestra vida, para ver que quizás no andamos bien. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿estoy solamente buscando sanar mi dolor lo más rápido posible? ¿O quiero escapar de lo que Dios quiere enseñarme por medio de ese dolor? ¿O realmente estoy trabajando mi corazón? Dios está moldeándome, me está ayudando a ser un mejor ser humano. Y mire cuántas personas a lo largo de la vida, a través de una situación difícil, de una pérdida de un ser querido, de una quiebra económica, de una situación difícil sentimental, si ellos han dejado que Dios actúe y moldee su corazón, los ha hecho personas santas, personas diferentes, porque Dios también ha obrado en ellos, porque ellos han permitido que Dios actúe y transforme su vida, su carácter, su personalidad difícil. Esas cosas que muchas veces en nuestra naturaleza humana nos cuesta, óigame, soltar y despojarnos para que Dios pueda obrar en un hombre nuevo, en una criatura nueva. El dolor nos puede ayudar a eso, mi hermano. Y a veces tenemos que reconocer que ese dolor no será sanado tan rápido hasta que Dios, óigame, complete la obra que quiere en tu vida y seas la persona que tú debes de ser, mi hermano. Tercer aspecto, el dolor es usado por nuestro Señor para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y óigame, a mi mente viene la palabra de Dios cuando Jonás estaba muy enojado con Dios, porque Dios había perdonado a sus enemigos y Jonás pensaba que esto era injusto. Decía, ¿y por qué tiene que pasar esto? Y Jonás, óigame, llegó a tener tanto dolor y frustración en su corazón que quería morirse. Él decía, quiero que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Él estaba lleno de soberbia, mi hermano, porque Jonás, óigame, había ido a predicar a Nínive que iba a ser destruido, que si no se arrepentían iban a padecer, pero Dios lo hizo quedar mal como profeta, porque terminó perdonando a ese pueblo, porque grande es la misericordia del Señor.
pero su corazón estaba lleno de enojo, de soberbia, de orgullo, de vanidad. Y él dijo, quítame la vida. A veces, cuando vienen las pruebas, hermano, ahí se da a conocer cómo somos realmente. Cuando perdemos algo, las cosas no salen como queremos, o queremos que sean como nosotros queremos. Ahí Dios, óigame, nos da una gran lección, porque el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento humano. Y a veces es una realidad que nos cuesta entender. Igual que Caín, que él estaba tan enojado, óigame, que no le importó lo que Dios le estaba aconsejando. Y óigame, Caín tuvo el privilegio de tener una entrevista con Dios, mi hermano. Óigame, tuvo una entrevista con Dios y Dios le dijo, ¿por qué andas enojado? ¿Por qué andas con la cabeza baja? Si obras mal, Caín, el pecado está a la puerta como fiera al acecho y debes dominarlo. Y a él no le importó, mi hermano. No le importó. ¿Por qué? Porque Caín ofreció el fruto de la tierra, pero Abel ofreció los primogénitos de su rebaño y su grasa. Le dio lo mejor. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, y eso lo frustró, lo enojó al grado que provocó en él una ira, un odio tremendo hacia todo. Se enfureció y todavía Dios, óigame, le dijo, le suplicó, le rogó que no hiciera eso. Porque, óigame, ¿qué hubiera pasado si él hubiera reconocido su error? Si hubiera dicho, si tienes razón, Señor, perdóname. Pero no, fue soberbio, fue orgulloso. Él quería hacer su capricho, él estaba resentido. ¿Cuántos de nosotros en momentos de prueba, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando pasan situaciones que no podemos controlar y decimos, Dios, ¿por qué esta situación? ¿Por qué esta situación en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi ministerio? ¿Por qué? Y no queremos escuchar lo que Dios quiere. Porque no nos gusta, hermano. No nos gusta el dolor. No nos gusta sentirnos así. Y Dios le dijo una frase que yo te la digo hoy. Tú puedes dominarlo. Y es un llamado a la responsabilidad para controlar en los momentos de tribulación, de prueba, la ira y la tentación del pecado. Porque a veces la falta de dominio en los momentos de prueba, de dolor, hermano, nos puede llevar a una destrucción de nuestra vida y de las personas que están cerca de nosotros. A veces el dolor, si no se trata, ese daño que nos hicieron, esa injusticia, ese maltrato, esa ofensa, y no vemos lo que hay en nuestro corazón y Dios quiere sanar, quiere restaurar y cambiar, óigame, no vamos a salir de esa situación y nos va a traer mucho dolor, más dolor del que ya tenemos. Porque esa tristeza, ese dolor, óigame, lo que Dios quiere es llevarnos al arrepentimiento. Y acuérdese lo que dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento. Pero hay una tristeza que viene del mundo que produce muerte, ¿sí? Pero hay muchos que buscan esa tristeza. No quieren arrepentirse, no quieren acercarse a Dios o no quieren dejar que Dios los moldee. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento nos muestran cómo está nuestro corazón, y es el propósito de Dios en un momento de tribulación, de prueba, ver cómo está tu corazón y qué debes cambiar. Otro aspecto importante es que Dios nos hace pasar por el fuego y por el agua para ablandar nuestro corazón, y ese es otro propósito, mi hermano. Así, cuando usted pone un trozo de carne en el agua, ¿verdad?, y la pone ahí a hervir, esa carne se ablanda, mi hermano. Se pone suavecita, ¿verdad? Bien rica queda. Óigame, así el Señor usa las pruebas, las dificultades que tenemos que atravesar para suavizar nuestro corazón. La misma vida a veces es dura, mi hermano, pero hay un propósito hermoso en tu vida si tú permites que Dios ablande tu corazón.
Como dice Isaías, cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego representa, hermano, las pruebas difíciles. Y Dios promete acompañarnos. Y promete que no nos va a pasar nada. Que Él cuidará de nosotros. El peligro es, hermano, que si no quieres pasar por el fuego ni el agua para ablandar tu corazón, eso va a endurecer más tu corazón. Y un corazón duro es inflexible y no es receptivo a la voz de Dios ni a la dirección de Dios. Es necesario pedirle a Dios que quite ese corazón duro, ese corazón de piedra. Tiene que romper esa piedra para que tu corazón sea un corazón dócil. Y un último aspecto, un último propósito del dolor, del sufrimiento en nuestra vida, es que la sanidad y la paz de ese dolor vendrá cuando aprendamos a ver nuestra historia a la luz de un propósito divino. Qué hermoso, hermano. La sanidad vendrá y la paz a tu corazón cuando tú puedas ver esa situación difícil que has atravesado o estás atravesando como una luz, algo divino, mi hermano. Y aquí viene algo muy hermoso. ¿Se acuerdan de José? José, en el libro de Génesis, capítulo 50, nos dice que cuando murió su padre Jacob, le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, dice la palabra de Dios, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Y este texto, hermano, es poderoso porque subraya la idea de aunque los seres humanos tengan intenciones malas, Dios puede usar esas circunstancias para un propósito bueno y para salvar a muchas personas. Lo que te está pasando, lo que estás sufriendo, lo que estás padeciendo puede ser utilizado por Dios para un bien mayor, mi hermano. Y óigame, podemos ver que José no sanó porque olvidó todo el dolor y todo el sufrimiento que le hicieron pasar sus hermanos, sino que pudo sanar porque reinterpretó su historia. Gloria a Dios. Desde la perspectiva y el propósito de Dios, tenemos que comprender, y con esto cierro, que todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida tiene un propósito bueno, aún en el dolor, mi hermano, aún en esa enfermedad, aún en medio de esa crisis familiar, conyugal, aún en medio de esa situación difícil, hay un propósito, y la palabra de Dios nos invita a mirar nuestro dolor desde la cruz, porque es el lugar donde el peor dolor produjo el mayor bien para nuestra vida. Amén. Trajo para nuestra vida la salvación. Porque no es lo mismo buscar alivio que buscar un propósito, mi hermano. En medio del dolor hay que buscar un propósito. El alivio solo busca que el dolor termine lo más rápido posible, pero el propósito permite que el dolor cumpla un propósito eterno. Muchas veces lo que más anhelamos es que Dios quite el sufrimiento, que desaparezca, ya no quiero sufrir, que la tristeza se acabe, que el vacío se llene rápido por esa desilusión, por esa situación difícil, por esa traición, por esa ruptura, por ese sufrimiento. Pero Dios no siempre responde con soluciones instantáneas. Él responde formando el carácter, sanando lo profundo y revelando lo que hay en tu corazón. Yo te pregunto, el día de hoy, ¿estás buscando que el dolor termine o estás buscando que el dolor te transforme? Bendito sea Dios. Oramos. Amado Señor, gracias, Padre, te damos a esta hora por tu palabra de amor. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si a veces nos quejamos tanto del dolor, del sufrimiento, de las carencias, de las situaciones difíciles y adversas con las que tenemos que enfrentarnos día a día. Oh Señor, perdóname.
Muéstrame qué hay en mi corazón que debo de moldear, que debo de transformar por medio de esta situación difícil. ¿Qué es lo que quieres hacer de mi vida, Señor? Aunque me duela y pase por el fuego y por el agua, cuídame, Señor, pero moldéame, porque quizás mi corazón se ha endurecido, porque quizás mi corazón está triste y solo quiero un alivio rápido. Y no quiero, Señor, que me moldees, que me sanes, que realmente me transformes en un ser mejor. Hoy te pido, Padre, que vengas con tu Espíritu Santo y que vengas, Señor, a liberarme de cualquier situación dolorosa, de tristeza que me está llevando, Padre, a una muerte espiritual, a una desilusión, a un desánimo. Y levántame, Padre, con el poder de tu amor, con el poder de tu Espíritu Santo. Levántame, Dios, y dame la capacidad de entender que en medio de esta situación difícil tú tienes un propósito y que quieres hacer las cosas diferentes, Señor. Ayúdame, Padre, porque a veces me cuesta entender y me cuesta, Señor, también encontrar el sentido a este dolor y sufrimiento. Padre, que pueda ver en medio de esta situación el gran poder de tu amor, el gran poder de tu gracia en mi vida. Porque al igual que Pablo, Señor, tú me dices, te basta mi gracia, porque en esa debilidad yo voy a manifestar mi gran poder. Derrama entonces tu gracia, Señor, porque te lo he pedido muchas veces, Señor, y tú me dices, te basta mi gracia. Ven hoy con tu gracia entonces, Señor, a abrazarme y a darme paz a mi corazón y a darme sanidad y esperanza para seguir adelante, mi Dios, en medio de cualquier circunstancia. Creo plenamente, mi Dios, de que a través de esta situación tú harás de mí una mejor persona, un mejor hijo e hija. Gracias, Padre, por el privilegio de creer y también de sufrir por ti, mi Dios, y de hacer lo correcto, aunque a veces esto me traiga dolor y sufrimiento. Te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Alabado sea, Señor, por siempre. Gracias, Jesús. Bendito, bendito seas, mi Señor. Amén y amén.